hipertensión. Te voy a traer chocolate. A veces cuando yo me cojo un brillante, me comienzo a traer chocolate. Pero ¿a dónde se pone medio chico? Hay que entender entonces muchas veces la comprensión de algunas patologías. Por eso los norteamericanos insisten mucho en el aprendizaje de la medicina básica. Ayer un estudiante de la otra sección me hizo esta pregunta. Ningún estudiante de todos los años que tengo aquí, en 28 años, me había hecho esto. Profesor, ¿por qué? Me lo advirtió. No lo he encontrado en ninguna parte en la respuesta a esto que me he preguntado. ¿Por qué la hipocalcemia es producida por la hiperventilación? Si hay alguien que pueda contestar eso aquí, a ver. Si alguien lo contesta, le voy a regalar 10 puntos de venta. Eso es un dolor. ¿Por qué la hiperventilación produce hipocalcemia? Y es un solo estudiante, porque no le puedo dar nota de 10 puntos por el mundo. Eso no es cuestión de buscar en Google ni esa pendeja como está ahí. Eso hay que saber, conocer los mecanismos de fisiología para poder contestar eso. Por eso que yo insisto con ustedes en que aprendan medicina básica. A usted no le vale nada saber hipercalcemia, hipocalcemia, si usted no sabe los trastornos que conducen a eso. Bien. Vamos a analizar eso para que vean qué fácil es y qué difícil es también. Cuando un paciente hiperventila, un periodo de tiempo relativamente largo, van a pasar dos cosas, pero una principal que es el cansancio de la respiración. La respiración se cansa. Principalmente los respiratorios que es el diafragma se cansa. ¿Por qué se cansa? Porque se agota el ATP. Si se agota el ATP, también se agota el fósforo. Porque el fósforo es el principal componente del ATP. Son 3 enlaces de alta energía fosfórico. Pues bien, esta es una situación única en que el calcio no se contrapone al fósforo como habitualmente lo hace. El uno está bajito y el otro está alto. Cuando el fósforo está alto, el calcio está bajo. Y cuando el calcio está alto, el fósforo está bajo, porque se contrapone. Aquí bajan los dos. Primero porque al agotarse el ATP
también se agota el fósforo, o primero se agota el fósforo y después la ATP, la ATP no se almacena. Y lo segundo es que viene un trastorno ácido básico que se llama alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria produce perfectamente hipercalcemia. Como lo al revés, la acidosis respiratoria produce hipercalcemia. Eso lo tengo. Eso lo da el conocimiento de la fisiología de las ciencias básicas. Por eso que yo insisto, y por eso que ustedes se examinen de los exámenes internacionales, ustedes van a tener mucha ciencia básica en los exámenes, que son lo más difícil. La broncoconstricción no es una enfermedad. La broncoconstricción es sencillamente espasmo del músculo liso de las vías respiratorias. La broncoconstricción pertenece a cuatro patologías. No es común a cuatro patologías. Al asma bronquial, que es la más frecuente. Al enfisema pulmonar, que es parte del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La bronquiectasia, que es la acumulación de grandes cantidades de moco y de aire en alvéolos con bulas enfisematosas. Ahora yo tengo una bula enfisematosa. Cuando se rompen varios alvéolos y forman una bolsa única, se forma una bolsa llamada bula. Lo voy a avanzar rápido para que vean lo que es una bula, para no tener que dibujarlo. Ok, esos son los alvéolos normales. Piensen que están separados uno de otro por membrana. Y hay una cosa que nunca aparece en los trabajos, que los capilares pulmonares van circulando, lógicamente. Lo que sale del alveolo tiene que transmitirse al capilar para ir a la circulación. Esos son alveolos normales, parece un panal, y esa es una bula enfisematosa. Se rompieron muchos alvéolos, su membrana. Esa membrana es prácticamente epitelio y membrana basal. Se formó una bolsa llamada bula enfisematosa. Esa bula enfisematosa, ahí hay dos bulas, ahí está esta. Fíjense que tiene sus paredes, por eso es una bolsa, pero es producto de la ruptura de varias de ellas que forman. El aire no se intercambia, tampoco se expulsa el material que está dentro de la bula, que es moco. Y obstrucción, falta de circulación de aire conlleva infecciones virales, bacterianas y fúngicas. Esa es una bula. Estas son bulas enfisematosas. Vamos acá. Entonces, tenemos cuatro entidades que corresponden a enfermedades obstructivas, porque las enfermedades del pulmón, las básicas se diferencian, no se clasifican en obstructivas y en restrictivas. Las obstructivas son obstrucciones que ocurren en la vía aérea por espasmo e hipertrofia del músculo liso.
por tapones de moco que se forman en la vía aérea, que contribuyen también. Las restrictivas no tienen problema con el acceso a la vía aérea, el problema es el parénquima. Entonces, hay un parénquima, y ustedes saben que el parénquima del pulmón está formado por un albuminoide y las elásticas. Cuando ese material que está formado, el parénquima del pulmón, se fibrosa, o sea, se llena de fibras del tejido conjuntivo, el tejido que no va allí prácticamente. El tejido pulmonar pierde confianza, pierde capacidad de moverse, se fibrosa. Y eso pasa con la fibrosis pulmonar, que tiene un origen autoinmune. Y esto tiene una mortalidad muy alta y produce hipertensión pulmonar severa, limitación extrema de ejercicio. Pero otras causas de enfermedad restrictiva pulmonar, restrictiva, que son las neumoconiosis. Neumoconiosis. Las neumoconiosis son varias. Son la asbestosis, silicosis. La asbestosis es producida por el asbesto cemento, principalmente que la gente usa en los techos, en los campos y aún en la ciudad, en los barrios periféricos. Se le prende un polvillo, se acumula, se inhala y se van instalando entonces en el parénquima, produciendo rigidez, llenando de cuerpos cicatrizales. El pulmón pierde elasticidad. Pero no es la silicosis también. Es la aspiración y el depósito de fragmentos de sílice. Esto pasa mucho en los mineros también. Gente que trabaja en minas. Con la aspiración de este tipo de material. Entonces tenemos dos tipos de enfermedades obstructivas: asma, bronquial, enfisema, bronquitis crónica y bronquiectasia. La bronquiectasia generalmente congénita y consiste en acúmulos de grandes cantidades de material mucoide, broncoespasmo, limitación a los esfuerzos. Es una enfermedad que se hace crónica y que se acompaña de infecciones intercurrentes, virales y bacterianas. La bronquitis crónica es propia de los fumadores. La gente que fuma mucho, que fuma por largos periodos de tiempo, se van formando entonces en los pulmones grandes tapones de moco que cuando el paciente lo expectora por las mañanas es un material abundante de color amarillento. Es el mismo color que tiene la nicotina. Esta es una patología que también limita la capacidad pulmonar y cursa con broncoespasmo y que hay infecciones intercurrentes frecuentes. El enfisema
es mayormente producido por el tabaco, por el fumar. Pero en pacientes que no fuman, se presenta un tipo de enfisema en gente joven que se debe a la deficiencia de una enzima genéticamente determinada como autosómica dominante llamada alfa-1 antitripsina. Enzima altamente involucrada con la integridad de los alveolos. Cuando hay deficiencia de la alfa-1 antitripsina, los pacientes jóvenes, digamos pacientes de 20 y pico, 30 y pico de años, sin que hayan fumado, desarrollan enfisema. Y se transmite como autosómica dominante. Vamos a ver la primera afección, que es el asma bronquial. Les quiero advertir una cosa. Hay dos tipos de asma. Y si ustedes no lo han oído, lo van a oír aquí. Hay dos tipos de asma. Por eso cuando ustedes hablan de asma, tienen que ponerle el apellido. Ok, aquí hay dos estudiantes que tengan el mismo nombre. Sí, ¿quiénes son? Natalia Solís, aquí. Natalia. Ok, cuando yo llamo, ¿tu nombre es? Natalia. Natalia. Cuando yo llamo a Natalia, va a responder la otra Natalia, ¿verdad? Entonces, ¿tu apellido es? Pérez. Natalia Pérez y Zorrilla. Natalia Zorrilla. Eso pasa con el asma. Si usted habla de asma, tiene que ponerle el apellido o bronquial o asma cardíaca. Y el asma cardíaca no tiene que ver nada con asma bronquial. ¿Cuál es el asma cardíaca? El asma cardíaca es un episodio de broncoespasmo, de sibilante en los pulmones, igual que el asma bronquial, pero la produce insuficiencia cardíaca descompensada. Y es bueno que tengan eso presente para cuando ustedes hagan historias clínicas, ustedes no le preguntan al paciente, ¿usted es asmático? Cuando usted consigna en la historia clínica, usted pone el paciente es asmático, tiene asma bronquial, no tiene asma bronquial. En los casos que ustedes estén haciendo una historia clínica en un paciente con fallo cardíaca, manifiesta, el paciente va a dar data de que de noche, por ejemplo, él se despierta bruscamente con dificultad respiratoria. Si usted lo escucha en ese momento, va a encontrar sibilancia, que es producto del broncoespasmo. Y es producto del fracaso del ventrículo izquierdo de inyectar una cantidad de sangre normal y que se acumula en los pulmones. O sea, el pulmón se congestiona porque el ventrículo no puede dar sangre. Y eso es de la hiperreactividad. Es un fenómeno que consiste en broncoespasmo, espasmo del músculo liso e irritación del epitelio de la vía respiratoria, de la vía aérea. No estoy hablando de los alveolos, estoy hablando de las vías aéreas. Y entonces esa obstrucción es variable, depende de la severidad del ataque. Entonces estas son las características: paroxismo de tos o de estornudo o ambos, disnea, que es dificultad respiratoria, tiraje torácico. ¿Saben lo que es tiraje? Cuando ustedes ven un paciente en un hospital apretado, como uno le llama a los pacientes asmáticos, y así es que entiende mucha gente, usted se aprieta así. Ustedes le quitan la camisa o le quitan la bata así en el hospital y van a ver que durante el ataque de asma, cuando hace movimientos respiratorios, los músculos intercostales se retraen. Eso se llama tiraje. Es como si se retrajeran atrás los músculos intercostales, los que están entre la clínica. Y sibilancia
que son los silbidos que se oyen en los pulmones al final de la expiración. Durante el ataque de asma bronquial, la expiración se alarga mucho más que en condiciones normales, porque la expiración es un fenómeno pasivo y no activo como la inspiración, y hay que hacer mucho más esfuerzo para sacar el aire que para entrar. Es una enfermedad crónica de origen ambiental o genético o ambos, y que está muy asociada con infecciones víricas tempranas. Temprana me refiero a los primeros momentos de la vida del niño en la infancia, asociada con un virus que se llama virus sincitial respiratorio. A eso se asocia, pero también tiene un origen genético importante. Ustedes lo van a colectar en la historia clínica, básicamente. Quiero que sepan que ustedes deben saber esto por semiología. El diagnóstico clínico depende más del 90% de la historia clínica que cualquier otra cosa. La historia. Recoger una historia bien hecha o bien obtenida es sumamente importante para el diagnóstico. ¿Cómo empezó? ¿Con qué intensidad empezó? Bruscamente, insidioso, se fue incrementando. ¿Cuándo empezó? ¿A qué hora empezó? ¿Con qué se asocia? ¿Qué grado de intensidad? Le ponen ustedes un número, del 1 al 10. 10 es intenso, 1 es lo menos intenso, para que el paciente pueda decir. En el caso de que sea un dolor, por ejemplo, dolor intenso, doctor, ¿de cuánto? ¿Qué número? Del 1 al 10. De 7 en adelante es dolor intenso. Y así sucesivamente para que vayan comprendiendo la semiología de esto. Enfermedad crónica, que muchas veces tiene vinculaciones con efectos de autoinmunidad y que es provocada o desatada por virus que son alérgenos, por polvo, por ácaros, por caspa de animales, pelo de animales, temperaturas bajas, ejercicio intenso. Cualquiera de estas situaciones puede provocar ataques de asma. Incluso dolores intensos como el olor a cloro, con que se higienizan muchos pisos nuestros. He visto ataques de asma severísimos en residentes y en médicos en hospitales cuando están higienizando los pisos con cloro. Y quiero decirle una cosa, esto que ustedes ven ahí, prácticamente un ataque de asma severo, muy severo, a veces no se oye eso. Hay un espasmo tan grande en los alvéolos que no se oye en silencio. Hay un silencio en la respiración, se pierde el murmullo vesicular, que es como se llama el ruido que hace el aire cuando penetra en la vía respiratoria, se llama murmullo vesicular. Pues el asma entonces tiene episodios intermitentes alternados con periodos asintomáticos. Bien. Esa es la clasificación internacional. Asma leve intermitente con esas condiciones, asma leve persistente, asma moderada persistente. No es que el paciente aquí tenga ataques severos constantes, él tiene restricciones, él la tolera, pero cuando usted lo oculta, nota que tiene sibilancia y él le dice, doctor, yo no tengo una gran crisis, pero yo me siento apretado, me siento con el pecho comprimido. Cuando usted le hace una espirometría, que ahí se mide bien, usted se da cuenta que el paciente es un paciente con cierto grado de dolor.
El asma severa, esto así es incapacitante. Esto impide estudiar y trabajar. Por suerte, es el menor de los casos de asma. Quiero decirle que durante un ataque de asma severo el paciente puede morir de una arritmia cardíaca. O puede morir de una alcalosis respiratoria importante. Perdón, de una acidosis respiratoria. De esto quiero que le tomen una foto, pero quiero que vean algunos aspectos. Por ejemplo, el aspecto de los síntomas nocturnos. ¿Por qué el asma es más frecuente en la noche? ¿Saben por qué? No está en ningún libro eso, pero solamente lo pueden sacar ustedes de la siguiente manera. El asma es más frecuente cuando se duerme, porque los niveles de catecolamina caen. Y las catecolaminas son broncodilatadoras. Cuando caen, usted fácilmente, y la otra cosa es el decúbito supino, plano. Esas dos condiciones propician mucho los ataques de nocturnos. Es como el infarto, el miocardio. Es más frecuente en las primeras horas de la mañana y se debe básicamente a que el cortisol se eleva bruscamente. De haber estado bajo en la madrugada a aumentar sensiblemente en la mañana. Luego de la limitación de la actividad en los diferentes tipos, ninguna en la intermitente leve, algún tipo de limitación en la persistente leve, pero bastante en la persistente moderada, mucha abrumadoramente en la persistente grave. Y esto que está aquí es el flujo expiratorio, volumen de flujo expiratorio en un segundo. Esto se mide en la espirometría. La espirometría es el estudio de función respiratoria más importante. Se le pide al paciente que tome mucho aire al tope de donde puede tomar aire, que detenga la respiración y de momento trate de sacar el aire bruscamente en un segundo de los pulmones. Tratar de vaciar. Si el flujo respiratorio en un segundo es de más de un 80%, en estos dos casos, es leve intermitente o leve persistente, pero si es entre 60 y 80, es persistente moderada, y si es menor de 60, habitualmente menor de 50, para que tengan y sepan lo que es esto. Vamos a suponer que el paciente inhaló 3.500 cc, que es el volumen corriente de 500 más 3.000 de esfuerzo inspiratorio máximo. 3.500. Pero cuando hizo la expiración máxima en un segundo, sacó 50 y dejó 50 adentro. Eso es lo que significa eso. Es un paciente entonces que tiene un problema de obstrucción severa bronquial debido al espasmo de los músculos bronquiales, debido a la hipertrofia de los músculos bronquiales y a los tapones de moco. Bien. Entre el 20 y 30% de la infancia sufre esta enfermedad, en cualquier grado. Habitualmente hay antecedentes familiares, aunque no necesariamente. Si son pacientes afroamericanos, la severidad de los ataques es mayor. En
Generalmente los negros tienen más probabilidades de tener asma que los blancos. Y que no me digan que eso es racismo. Porque ahora las tendencias modernas que hay es que cuando usted llama a una persona blanca o negra, usted está discriminando. Y esa vaina no es así. Para nosotros los médicos tenemos que saber que hay enfermedades que son más frecuentes de acuerdo a las razas. Y eso es así. Por más que usted no quiera, es así. Entonces es importante consignar que estos van a tener una mayor mortalidad, un mayor número de hospitalizaciones y un mayor número de pacientes relacionados al blanco. Esto que ustedes ven aquí es un inhalador en un niño, esto es un expansor aquí y tiene esta parte, esta boquilla aquí. El expansor se lo voy a enseñar ahora para que vean lo que es un expansor. Porque tenemos aquí no vamos a ver el expansor, lo vamos a ver en otra presentación que yo tengo. Pero bueno, el expansor es un tubo que se conecta al inhalador para que mayor cantidad del polvillo micronizado el paciente pueda inspirar y expirar regularmente. Bien. En la fisiopatología, ¿qué hay? Obstrucción de vías aéreas, hiperinsuflación y limitación del flujo aéreo por espasmo de músculos bronquiales, que esto estrecha la luz. Posteriormente, con el tiempo, ese espasmo se torna hipertrofia. También lesión del epitelio. El epitelio se desnuda o desaparece en forma focalizada o en forma generalizada. Y esto ocasiona que como ese epitelio tiene unos cilios que ayudan a eliminar los tapones de moco, en este caso como se pierden los cilios con el epitelio, el tapón mucoso se hace resistente a la expulsión mediante la torre del pulmón. Todo esto ocasiona una disminución importante del intercambio gaseoso, por eso el asma pues produce acidosis respiratoria de grado importante. Mientras más dure el ataque, mayor es la posibilidad de morir. Hay hipertrofia de las glándulas bronquiales, con mucha secreción de moco, una expiración mucho más larga que lo común, y entonces hay una gran invasión de eosinófilos, mastocitos, macrófagos, linfocitos T y inmunoglobulina G. Es la inmunoglobulina del aparato respiratorio. ¿Qué papel tiene la inmunoglobulina E en el asma? La acetilcolina, bueno, el alérgeno, sea virus, sea polvo, sea capas, sea lo que sea, el alérgeno o antígeno produce aumento de la inmunoglobulina E, que es un anticuerpo. Ese anticuerpo se une a los mastocitos o células cebadas y produce degranulación, ruptura. Eso produce degranulación y la expulsión del material que contiene. ¿Qué contiene el material? Tiene vitamina, vasodilatadora, broncoconstrictora, serotonina, broncoconstrictor, citoquinas, y todos esos elementos todos ellos producen aumento de la secreción de moco
todas ellas producen aumento del espasmo bronquial. Esa es la sucesión de eventos. El desencadenante, el aumento de la inmunoglobulina, se unen a los mastocitos, los desgranulan y los mastocitos producen hierro, los mastocitos desgranulados producen hierro. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que hacen los medicamentos antiinflamatorios como los corticosteroides? Bloquean este paso. Bloquean el paso de la unión de la inmunoglobulina al mastocito. Si bloquean esto, a la unión con esto, el mastocito no se desgranula. Y su material, que es un material broncoconstrictor y aumentador de la secreción, disminuye considerablemente. No anoté leucotrieno, pero hay aumento de leucotrieno, que son broncoconstrictores también. Leucotrieno. Bien. Aquí tienen un bronquio normal, músculo, luz, mucosa, epitelio. Yo tengo un bronquio asmático. Fíjense que el tamaño del bronquio casi es el mismo, aunque está disminuida la superficie, la circunferencia. Pero lo que llama la atención es el tamaño del músculo. O está en constricción, contraído, o está hipertrofia. Pero ambos tienen el mismo efecto, disminuyen la luz. Y hay también un aumento de secreción bronquial. Termo. Esos son los factores de riesgo. O son, digamos mejor, los desencadenantes. Los desencadenantes. Perfumes, polvos, humo, cualquier tipo de humo, pero también fármacos como la aspirina o ácido acetilsalicílico y los aires. A propósito, los pacientes que son asmáticos no deben consumir ácido acetilsalicílico ni aire bajo ningún concepto. Esto puede provocar un ataque severo. Bien. Detergente, ya le mencioné el cloro, el famoso glitolín. El glitolín solamente es uno de ellos. Con eso que ustedes lo sacan, vamos a ir un resumen. Están en todos los colchones de las casas nuestras y en las almohadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las almohadas y de los colchones no están protegidos con impermeabilizantes. Y son elementos microscópicos que uno no lo ve, pero están ahí. Un parásito. Del mismo modo que la gente que son asmáticas, los niños, los jóvenes o los adultos que son asmáticos, no deben tener ni perros ni gatos en la casa. Y yo sé que aquí hay asmáticos. Aquí hay asmáticos. Ahora no. No con ataques, pero hay asmáticos. Yo sé que tienen perros y gatos. Porque el asma es una de las enfermedades más frecuentes. Solamente superada por hipertensión arterial. Esta es la cuarteta típica. Tos, estornudo, uno o ambos, idea, viraje torácico y sibilancia. La sibilancia se puede oír con el estetoscopio, con la membrana del estetoscopio. ¿Saben lo que es la membrana, verdad? Sí. La parte que es plana. Porque la otra parte se llama campana. Hay eczema, hay rinitis, esta es una versión
los pólipos nasales se asocian mucho a asma, con mucha frecuencia. Bien. Estos son causas que pueden presentar un ataque de asma que no mejora con el tratamiento. O sea, asma refractaria al tratamiento. Tumores de vías respiratorias, inflamación del epiglotis, disfunción de las cuerdas vocales, apnea del sueño. Cuerpo extraño, frecuente en los niños. Los niños se meten en las vías respiratorias cualquier cosa que encuentren. Semillas, 10 centavos, 1 centavo. Uno ve eso mucho en las provincias, donde los niños juegan con semillas de piñón. ¿Saben lo que es piñón? No. ¿Quién es de provincia? Sí, pero usted hay que darle clase de botánica. El pino, profesor. ¿Eh? El pino. El piñón, yo voy a tratar de traer la próxima vez una ramita de piñón, porque ustedes están cansados de verlo. Pero el piñón se usa mucho, Francisco, para cogen palos y lo fijan para hacer cercas, porque se reproducen fácilmente. Sin raíces, repollan debajo de la tierra, así tienen raíces. Es el piñón, y mira, cuando es adulto, mira unas semillitas que son venenosas y tóxicas. Aspirina, reacción adversa a fármacos, beta bloqueadores. Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y ECA. La pentamidina, que es un fármaco inhalado, la pergilosis, que es una fungosis, y la hiperventilación con crisis de pánico. Bueno, ahí está en la espirometría el flujo respiratorio máximo. En un segundo, si es más del 80% se clasifica asma 1, si entre 60 y 80 en el estadio 2 y 3, si es menos de 50 en el estadio 4. Pero esto, para ustedes sí, cualquiera de estas clasificaciones tiene que ser una espirometría. ¿Cómo se mide la severidad de un ataque de asma? La severidad de un ataque de asma se mide por todas estas condiciones. Frecuencia cardíaca, más de 120 latidos por minuto. Incapacidad para completar una frase. Agitación psicomotriz, ansiedad marcada, el paciente no puede estar tranquilo. Sudoración profusa y cianosis. Ahora, cuando ustedes vean un paciente de esto en emergencia, tienen que intervenirlo inmediatamente. Severidad. Y de tratar de romper ese ciclo, porque el paciente está haciendo acidosis respiratoria. Ahora bien, cuando tienen que ingresar al paciente en cuidado intensivo y conectarlo a una máquina ventilatoria, cuando la PO2 sea menor de 80 milímetros de mercurio y cuando la PCO2, ambos, es igual o mayor a 45 milímetros de mercurio. Eso es indicativo de que si usted no ingresa al paciente y lo conecta a la máquina ventilatoria, el paciente se va a morir porque se va a cansar de respirar. Va a agotar su ATP. Recuerden esto, es un dato valiosísimo y merece recordarlo siempre, sin que lo olviden. El ATP no se acumula. El ATP no se almacena, como se almacena la acetilcolina, la adrenalina, la insulina. No. Como se almacenan otros neurotransmisores.
El ATP, en la medida que se forma, en la medida que se consume, se produce. Y cuando el consumo es mayor que la producción, se agota. Y esta es una de las causas de muerte en la gente que hace ejercicio extremo. Cuando se agota el ATP, viene el paro respiratorio o viene la arritmia. Los escaladores de montaña tienen ese problema. Mucha de la gente que se muere en la montaña se muere por eso. Porque escalan el Everest. Que parece que la gente le encanta retar a la muerte. ¿Qué busca usted con una temperatura de menos 50 grados centígrados? En una maldita loma que tiene unos cuantos kilómetros de altura y donde el oxígeno ya no existe casi. Y que llegar a la punta y fijar una bandera. Aquí hay una dominicana que fue, están publicando eso todos los días. Yo le doy gracias a hombre. Muchas veces bajan, escalaron, pero bajan con 3 y 4 dedos menos porque se la tomaron gangrena. Dedo de mano y pie. A veces no, llegan con una nariz necrótica. A veces con una oreja menos o con las 2 orejas menos. Y quieren volver a vivir. Porque eso es retar el miedo. Si a usted le gusta jugar con la muerte, súbase al obelisco y tómase en un pie a ver qué le va a ir. Lo mismo pasa sin realidad. A mí me han invitado varias veces de que ir al pico del Guate a buscar. En época donde hace más frío, en enero y febrero, yo voy a dejar mi jodida cama y mi baño caliente por irme a coger lucha en el monte. Usted sabe la gente que se ha perdido ahí, joven y viejo, porque se extraviaron con los tíos. Y después en la noche un frío que mata. Yo subí en una ocasión que andábamos buscando los restos de un primo mío que murió en la guerrilla de Camaño, Alberto Giordano Lalane, que murió junto con Camaño Lalane. Y subimos a buscar los restos que habían aparecido a un sitio llamado La Nevera. Oigan el nombre. Y el frío que hace ahí, no hay coat que lo aguante. Yo no sé, eso de noche es una vaina horrible. Déjenme en mi casa. Yo ahí no tengo problema. Yo duermo tranquilo. La otra cosa es el baño. Gente que se pasan 5, 6, 7 días caminando sin bañarse. Hombre y mujer. No hay una cosa que produzca más mal olor que un ser humano cuando no se baña. Esas bacterias jodiéndole el organismo, sudando uno, apretado en una vaina para conservar calor. Yo me imagino, bueno, esos olores, insultantes. Bueno. Pero bueno, ahí tenemos entonces, recuerden esto ciencia. Para entubar los pacientes, conectarlo a la máquina. Este es el tratamiento del asma, que vamos a dividir en 2 tipos. Tratamiento durante la crisis de los broncoespasmos. Se llaman medicamentos de alivio. Son para la crisis. Son fármacos que tienen inicio rápido, pero de acción breve, no duran más de 4 a 6 horas la acción. Y fármacos de control son aquellos fármacos que se utilizan como preventivos, no durante el ataque. Esos fármacos son entonces de inicio lento y de efecto prolongado, al revés de los otros.
inicio rápido, efecto corto. Entonces, cuando uno crea lo del control, cuando uno siente como que, ay, necesito que me haga. No, tú tienes que usar el control permanente. Regular. Pero cuando te va a dar una crisis, tienes que quitarlo y poner reacción inmediata. Porque si tú das control con un paciente ya con la crisis, no. Bien. Entonces, ¿en qué se dividen esos fármacos? Se dividen en fármacos agonistas beta. Agonistas beta, estimulantes de los beta 2, como el albuterol o salbutamol, cualquiera. El albuterol es lo mismo que el salbutamol. Ese es el principal medicamento de vida media corta, de alivio. Otro lo es la adrenalina. Otro lo es el isoproterenol. Bien. Vamos a ver entonces. En el estadio 1, estimulante beta 2, albuterol. ¿Qué hace el estímulo beta 2? Broncodilata y disminuye la secreción bronquial. Porque son análogos de las catecolaminas. Análogos. Catecolaminas son estimulantes beta 2. Piensa bien que estos dos fármacos, salmeterol y formoterol, ¿qué de común ustedes le ven con albuterol? Es el sufijo. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenecen a la misma subfamilia. Son estimulantes beta 2, pero de acción media y de acción larga. De la acción rápida. Control, alivio. ¿Ok? En el estadio 2, albuterol más esteroide inhalado. Budesonide es un esteroide. Estadio 3. Este es para el paciente, recuerden, que tiene un broncoespasmo constante. No es limitante de la actividad, el paciente no tiene una crisis constante, sino que tiene ciertas limitaciones. Ustedes tienen que dar preventivo constantemente. Uno de los dos más esteroides, más un inhibidor de los leucotrienos. ¿Qué son los inhibidores de los leucotrienos? Bloquean los leucotrienos. ¿Qué hacen los leucotrienos? Son broncoconstrictores. ¿Y de dónde salen los leucotrienos? Del ácido araquidónico. Le voy a poner la gráfica ahí para que lo vean. La teofilina es una metilsantina junto con la teobromina y la cafeína. Son broncodilatadores suaves. Lo único que son un poquito estimulantes de la actividad cardíaca y de la micción. Bien. El tratamiento de emergencia es broncodilatadores de vida media corta, 2.5 de albuterol, en 3 cc de saliva, para nebulización en 15 a 20 minutos. En mi experiencia personal y lo que aconsejan los libros de terapéutica es darle tratamiento de 1 hora, no de 20 minutos. 10 minutos de albuterol, 10 miligramos. Eso es una
acá, ven acá. ¿Eh? Allá No abajo. voy a caer ahí. Ustedes no sienten aire, ¿verdad? ¿O será que se está moviendo? No, no hay aire. Esta habla es una habla de mala cuerda, a mí siempre me toca. Y me toca las siguientes 2 horas aquí. Ahorita me quito la camisa. Y doy la clase de cuerpo camisa. Los estudiantes suben eso a Instagram de una vez. Y que miren el charlatán de los usuarios. No, pero una confianza. ¿Eh? La confianza, ¿Eh? La confianza, Porque usted no, porque usted es respetuoso, pero hay estudiantes que no son. No ponemos por eso. Bien. Recuerden que esto lo van a hacer en las emergencias o en las casas. Si usted tiene un nebulizador. Bien. Prefiero recuerden esto una hora. Usted comienza con esto, ¿verdad? Si el paciente no mejoró poco, usted le puede, en la siguiente hora, pueden entonces utilizar un esteroide inhalado, cualquiera de los tres, en nebulización. Lo que tiene es solución. ¿Qué solución usan para nebulizar? Hay una asignatura que se llama microbiología, ¿verdad? ¿Qué nos enseña la microbiología? Que la glucosa es un medio de cultivo. Que usted nunca debe nebulizar con glucosa, sino con salino. Si no hay salino, agua destilada. Si no hay agua destilada, agua de la llave. Pero nunca lo hagan con solución de glucosa. Y eso es muy común en los hospitales, cuando usted le dice a la enfermera. Pero va a dar un terror por el hidrofomilio, por la mometazón, con salina 9, ponle, por ejemplo, a la nebulización 10 a 15 cc. Y diga ahí la ampolla, la mitad o la ampolla entera de Nesonil para nebulizarlo en una hora. Doctor, no hay solución para eso. Consígueme agua destilada, tampoco hay agua destilada, lo que hay es rosa. Búscame agua de la llave. Porque eso va a polarizar. Parte de la bacteria, y ustedes saben que en la vía respiratoria superior hay muchos estafilococos, hay mucha presión. También pueden ir, esto es inhalado, es como mejor funcionan los esteroides, inhalados, porque tiene efecto tópico en la mucosa de los ojos. Pero pueden utilizar, aparte del inhalado, este esteroide inyectable intravenoso, metilprednisolona, 2 miligramos por kilogramo de temperatura, que puede ser cada 8 horas. Inhibidores de los leucotrienos, hay 3, el montelukast, no es montelukast, safilukast y el cicloocileuton. Son antiinflamatorios. No se usan en la crisis, son medicamentos de control. El neurocronil sódico y el cromolin sódico también antiinflamatorios. Y si yo le llego a preguntar a ustedes en un examen o en un intercambio de preguntas y respuestas, cómo actúan el neurocronil sódico o los inhibidores de los leucotrienos, me tienen que contestar que como antiinflamatorio, estabilizando los mastocitos, incluyendo ese de la mandíbula. Ese es el papel de él. Bien. En cuanto al enfisema pulmonar, y el tratamiento es prácticamente el mismo. Ellos hacen crisis de broncoespasmo precipitadas por
virus, bacterias, polvo, ácaros. Entonces, hay tos crónica, hay esputo amarillento abundante por las mañanas. Esta es la causa más común, cigarrillo, y ya ustedes vieron. Y los síntomas aparecen, como son en fumadores, entre los 45 a los 50 años. Cuando avanza este proceso con los años, se constituye en fallo cardíaco derecho. Cianosis, coragetonel, hepatomegalia, edema de extremidades inferiores, fallo cardíaco derecho. Pero hay lo mismo que en el asma. Menos esto, en el asma no hay esto. Coragetonel, típico del episodio. Ahora hay una cosa. A ver, Natalia. Natalia Pérez. Si llegó un paciente en emergencia como tú estás en Baní haciendo el internado, de noche, está tosiendo, tú determinas que es un ataque de asma. La historia te lo va a decir, él se aprieta. Te dice aquí que se aprieta de chiquito, que se está apretando de hace un tiempo. Te dice que le preocupan dos cosas. Es la dificultad respiratoria real. Tú le das blancos dilatadores, antiperol, se lo da inhalado, le pone esteroides. Pero resulta ser que te insiste en que la tos no lo deja pasar. ¿Tú le suprimes la tos? Si yo le suprimo la tos, no. Porque la tos no ayuda a botar todo la expectoración. ¿Y para qué existen los antitusivos entonces? Para la tos seca, cuando la tos seca. No sabía que tú tenías tan buena. La tos que no es productiva, para la tos irritativa, la que no produce expectoración, que impide el dormir y alimentarse. Pero a un asmático o a un episematoso que no se le ocurra a ustedes darle un antitusivo, una codeína o un dextrometorfano. Le pueden dar citeína. ¿Saben lo que es citeína? Citeína es un mucolítico para reblandecer la secreción. El fluimicil es uno de ellos, fluimicil. Quien es asmático aquí sabe bien lo que es fluimicil. Te vienen tabletas de 600 miligramos para tomar cada 12 horas. Eso sí se puede usar. Fluidificadores de moco, pero no antitusivos. No le den a un asmático jamás codeína porque se aprieta más. La codeína, como todo medicamento natural derivado del opio, produce broncoconstricción cerebral, igual que la morfina, igual que el heroína. Es un bronquio, es un pulmón con graves enfisemas. Miren la puya. Y hay dos tipos de tratamiento, igual que el asma. Tratamiento de la crisis, que son los medicamentos de alivio, y los preventivos, que son los de largo plazo. Yo no le mencioné con el asma un fármaco que se usa mucho, que es un anticolinérgico. Se llama ipratropio. Bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio es un anticolinérgico. Bloquea el efecto de la acetilcolina sobre el bronquio. Ocupa el mismo receptor.
siguiendo la broncoconstricción. Pero ese medicamento, o sea, por lo que tengo entendido, ya ese medicamento no es que está en desuso. ¿Cuál? El bromuro de... No, todavía se usa. Se usa muchísimo. Déjame decirte lo siguiente. Hay una combinación que se llama Convivent. Yo no sé si tú la conoces. Convivent. Son dos, albuterol e ipratropium. Tiene los dos. Viene en unas ampollitas. Convivent. Albuterol más ipratropium. Pues mira. Este no debe de usarse nunca, ni solo ni combinado cuando hay paciente cardioso. Hay que usar esto. Por eso no tan desuso. Si tiene un paciente hipertenso que tiene una insuficiencia coronaria, no debe usar albuterol, porque este medicamento es muy cardioestimulante, consume mucho oxígeno en el paciente. Eso le puede inducir a un ataque, a un infarto, a una arritmia. Tiene que dar esto. Pero si el paciente no tiene problemas de enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad coronaria, ¿cuál es la ventaja de esa combinación? Déjame decirte, se puede dar combinado en una ampolla o pueden venir separados. Tú lo mezclas en la nebulización. Entonces, es necesario que entiendan que esta es la mejor combinación. Habitualmente lo que uno hace en emergencia es combinar esto con budesonide inhalado o agregado a la inhalación, a la nebulización, para mejor en los niños con A. Generalmente no damos ni esto ni esto, lo que damos es adrenalina. La adrenalina la usamos en spray y también la utilizamos en inyección subcutánea. En adultos no usamos mucha adrenalina porque es muy cardioestimulante y puede disparar la presión arterial, incluso en enfermedad coronaria. Y en estas son las medidas: abandono del tabaco, oxígeno al menos 15 horas al día. El oxígeno nunca debe darse continuamente en 24 horas. La FiO2, el flujo de oxígeno, nunca debe darse porque produce fibrosis del alvéolo y después va a producir interferencia con el intercambio gaseoso. Uno da de 24 horas al día, uno da 15 horas, o lo puede hacer intermitente. Le da 2 horas y lo quita 15 minutos, 20 minutos. De tal suerte que no sean las 24 horas del día con el oxígeno. 3-4 litros por minuto. Estos son broncodilatadores. Vida media larga, acción larga, acción corta, acción corta, acción corta, acción corta. El picliterol es de acción endovenosa, el único del mundo. Y estos son los efectos adversos. Y llama la atención porque hay hipocalemia. Natalia, ¿por qué? Ahí está Natalia. Natalia, ¿por qué hay hipocalemia cuando se usan estos medicamentos? Mira, Natalia, ¿tú puedes contestar eso? No era algo porque... ¿Dónde preguntas? Contesta sin perdón. preguntas. Como en el músculo esquelético aumentaba el consumo de potasio, ¿no era algo así? Miren, hay una hormona que se llama insulina, producida en el páncreas por las iglesias del ácido.
No hay las catecolaminas. Adrenalina y noradrenalina. Los dos provocan entrada del potasio a la célula. Como el potasio es un ion no de vía extracelular sino intracelular, disminuye el extracelular y ocasiona hipocalemia. Porque hipocalemia quiere decir potasio bajo de sangre. Hay otro ion que es afectado por estas dos hormonas. ¿Cuál es? Ion. ¿El fósforo es afectado igual que el potasio e igual por las catecolaminas. Todos pueden producir hipocalemia. Y estos son estimulantes beta 2, igual que la adrenalina. Y lo que ocasionan es hipocalemia, nerviosismo por estimulación del sistema nervioso, taquicardia, arritmias cardíacas, temblores por estimulación de las astas anteriores de la médula. Ese temblor es un temblor fino. Yo tengo una hija asmática, dice ella, que cuando se nebuliza ella siente que va en una locomotora a alta velocidad. Eso es una estimulante central. Yo tengo una larga data de familia con asma. Yo no soy asmático, pero tengo dos hijos más. Y mis tíos y mis abuelos eran asmáticos. Albuterol en nebulización, formoterol y salmeterol. Este es un disco. Lo que se mete en ese disco es una cápsula que tiene un polvillo que cuando usted, eso se coloca en la boca, cuando usted acciona el dispositivo manual, se rompe la cápsula y el polvillo se lanza pulverizado hacia la vía respiratoria. El problema de los atomizadores y de los discos es que la mayor parte del contenido broncodilatador se queda en la orofaringe, no llega a los bronquios. Mejor es la nebulización, porque en la nebulización uno está respirando un aire húmedo, tibiecito, porque viene frío, no viene frío, y llega hasta abajo, hasta los bronquios. Atropina, anticolinérgico, también viene el nebulizador, glicoperrolato, anticolinérgico, y el bromulodipratropio también. Bien. Estos son los esteroides inhalados. El de más uso es el budesonide, pero está también la fluticasona, el nometasona, el flunisolide, que no está ahí, flunisolide, la triancinolona, cualquiera de ellos inhalados. Si es oral, el esteroide de más uso oral para tratar los casos de asma como antiinflamatorio es la prednisona. Prednisona, P-R-E-D, prednisona. Y ahí está la famosa combinación de hiperatropio con albuterol, que es el Conviver. Y llega ahí hiperatropio, bromuro de hiperatropio con sulfato de albuterol. La teofilina. La teofilina es un derivado del té. Forma parte
de las llamadas santinas o metilsantinas. Las metilsantinas son tres: teofilina, teobromina, derivada del cacao. ¿Cuál es la otra? Cafeína. Todos beben café, ¿verdad? El día que ustedes beben café, orinan más. Y si beben mucho, taquicardia. Y la ACLN también. Si tiene efectos cardioestimulantes, igual que el chocolate, igual que el té. Pero no el té de guanábana ni de limoncillo, pero el té verde. El café es laxante. ¿Ya? Es laxante. ¿Ya? Que si es laxante el café. No te puedo decir que es laxante como lo es el magnesio, por ejemplo. Es laxante porque produce diarrea osmótica, pero sí estimula la peritacea. Y hay gente que si no bebe café no hace defecación, porque tiene ese efecto. 15 o 20 minutos después tiene la peritacea, tiene un efecto conductor del líquido líquido. Eso es así, fíjense. Entonces, las metilsantinas son tres. La que ya usaban en la teofilina, cafeína y teobromina. Fíjense lo interesante de la teobromina. La teobromina es broncoconstrictora. Perdón, broncodilatadora. En el cerebro, la gente que come chocolate y tiene problemas de migraña, no debe comer chocolate porque le va a subir la fuerza. Y yo tengo en una de mis clases una asmática que me dice que con razón le dan tantos ataques de asma porque ella come mucho chocolate. Digo, no todo el que come chocolate le dan ataques de asma, pero si usted es asmático, va a tener un aumento de los ataques de asma. El café puede precipitar también el mismo efecto. Bien. Entonces, se usa esto adicionalmente, sustituto de la nicotina y la vitamina. Si tienen alguna pregunta, es el momento.